Vamos a cambiar un poquito los papeles, pero vamos a ir a la clase. Y en una clase es donde todos vamos a participar, pero quiero primero enseñar y luego quiero preguntar, para que se vaya entendiendo bien la palabra en esta hora. Todos sabemos, hermanos, que el libro de los Hechos es el libro de los Hechos de algunos de los apóstoles. Y cuando habla el libro de los Hechos de algunos de los apóstoles, el libro de los Hechos tiene la narrativa, o tiene de 10 a 12 casos de conversión. Y esos 12 casos de conversión están ahí para ejemplo de cada uno de nosotros. El libro de los Hechos, aunque es la historia de la iglesia primitiva, pero la iglesia primitiva inició con ¿cuántas personas? 12. Con 12 apóstoles. Inició con 12 apóstoles y después fueron como 3,000 y luego como 5,000 y luego después ya no se supo del número. La iglesia fue creciendo. Pero lo que yo quiero que usted note y entienda que los casos de conversión que encontramos en el libro de los Hechos tienen un propósito. Y tiene un propósito o tiene una enseñanza. Y la enseñanza está en que quiere dejarnos un ejemplo para cada uno de nosotros como personas. Porque encontramos en cada caso de conversión, miramos cómo las personas son convertidas, o son transformadas, o son cambiadas, o son renovadas. ¿Qué es lo que significa la palabra conversión? Pero en esta mañana vamos a hablar en especial de una persona o la conversión de un gentil. Y quiero explicar cada punto para que nos demos cuenta de la enseñanza. ¿Qué es una conversión? Es un cambio, una transformación de una persona. Pero también, ¿qué es un gentil, hermano Manuel? Esa persona no está con Dios. Sí, pero en especial, hermano, que no es judío. Fíjese bien la enseñanza. Una persona gentil era uno que no era judío. No era un judío prosélito, porque había personas que se circuncidaban y no al octavo día, porque la ley decía que al octavo día quien naciese varón tenía que ser circuncidado. Y saben lo que es la circuncisión, ¿verdad? ¿Ok? Era circuncidado al octavo día como judío, pero quien se quería ser judío tenía que ser circuncidado, hermano. Pero ya no al octavo día, sino ya de grande. Por eso había judíos prosélitos, había judíos nacidos en casa y había judíos que se hacían judíos, pero ese no es un judío, ese es un gentil, y un gentil es uno que no era judío, así fuera mexicano, así fuera de Estados Unidos, así fuera del país que fuese, no era judío. Un judío era uno que nacía en el pueblo de Dios. Ese era judío. Así. Ok. Pues vamos a ver una historia donde vamos a aprender tres cosas muy importantes y nos vamos a dar cuenta por qué es necesario que la aprendamos. Vamos a ir al libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 1 en adelante. Voy a pedir que alguien me lea los primeros 5 capítulos, los otros 5 capítulos y los otros 5 capítulos solamente. Perdón, versículos. Sí, 5 versículos, 5 versículos y 5 versículos del capítulo 10. Y vamos a ver qué podemos sacar de esta enseñanza, porque este pasaje tiene más de 40 versículos. ¿Sí? Tiene más de 40. Pero en esa parte encontramos una enseñanza. Y es lo que yo quiero que usted note. Quien lo tenga, léalo, por favor, del 1 al 5.
centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Alguien más léame los otros 5 versículos? Se posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados, y aún devotos contados de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Otros 5. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok, gracias. Estoy bien. Quiero que note algo en esta enseñanza. Un centurión era un hombre que se encargaba, era un soldado encargado de 100 soldados. Y la compañía se llamaba la italiana. Era una compañía de soldados comandados por Cornelio. Cornelio era el encargado de 100 soldados. Y él se encargaba de los 100 soldados y los administraba. Es lo que dice la palabra. Así que un centurión era un soldado encargado de 100 soldados y que él los gobernaba. Yo quiero que noten muy bien esto y quiero que aprendamos esto. Cuando la iglesia inició en Hechos capítulo 2, encontramos en el día de Pentecostés, en el 50º día, se inició la iglesia. Acuérdense que el Señor Cristo, el Señor Jesús resucitó, ¿verdad? Resucitó y anduvo 40 días. Y después de los 40 días, tuvieron que esperar 10 días más para el día de la fiesta. Pero hacía 10 días que el Señor Jesús ya se había ido. Ya se había ido al cielo y que los apóstoles habían de esperar en Jerusalén, habían de esperar el gran acontecimiento que iba a suceder, porque iba a ser algo fuera de serie, que jamás, en ningún tiempo, en ningún momento, se había establecido la iglesia. Así que la iglesia se va a establecer en el 50º día. ¿Sí? Una fiesta principal entre los judíos, porque tenían varias fiestas. Tenían la fiesta de los panes sin levadura y tenían la fiesta del Pentecostés, que se creían que eran las fiestas más grandes de los judíos. Ahora, quiero que aprendamos algo. Queremos que aprendamos algo. Aquí vamos a encontrar el primer registro,
círculo de gente que no es judía. Le voy a explicar algo. Pasaron casi 10 años, más o menos es lo que calculan las personas que saben. 10 años que el Señor Jesús les había dicho a los apóstoles: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero todavía, oiga bien esto, todavía no les había caído el 20, porque todavía Pedro, porque todavía los apóstoles pensaban que la salvación era solamente para ellos. Todavía no lo habían entendido. Así que ellos pensaban, como siempre lo habían pensado, que Cristo era solamente para ellos y que la salvación era solamente para ellos. Y tuvieron que pasar 10 años aproximadamente, no saben la fecha, aproximadamente 10 años, para que se revelara que el Evangelio que había sido realizado por el Señor había muerto en la cruz, había derramado su sangre, había sido sepultado, había sido resucitado, que el Evangelio también era para las demás personas. Todavía los judíos no lo entendían todavía, aunque el Señor Jesús ya había muerto por ellos, ya había muerto por todos, aún los apóstoles no lo entendían. Y vamos a ver en este relato que empiezan a comprender que el Evangelio, que la salvación es para todos. Por eso el tema de esta hora le he llamado la conversión de un gentil. Un gentil que va a marcar, oiga bien, va a marcar el inicio de llevar el Evangelio a todos los gentiles, a toda la gente que está en todas partes. Así que este caso de Cornelio nos va a dejar una enseñanza muy palpable, una enseñanza muy clara para cada uno de nosotros. Primer punto, note bien esto y después voy a hacer las preguntas. Vamos a seguir leyendo la lectura, ahí donde nos quedamos, para que veamos el relato. Vamos a seguir viendo el relato. Vamos a ver cómo se manifiesta el Señor aquí en este caso en la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión, era un hombre encargado de 100 soldados, era un hombre que tenía muy bien adiestrado a su familia, a sus siervos, y que todos los tenía bien enseñados. Vamos a ver la palabra. Sigamos leyendo. ¿Qué dice? Esto se hizo 3 veces, que aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta ahí. Fíjese bien la enseñanza. Quiero que aprenda bien la enseñanza. Ese Cornelio tuvo una visión de ángeles o de un ángel. Acuérdense que Dios, habiendo hablado de muchas formas, según Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras. Hoy nos ha hablado a través de su Hijo, pero anteriormente Dios hablaba de muchas formas y hablaba de muchas maneras. Y todavía para el tiempo de ellos hablaba a través de los ángeles. Los ángeles se encargaban de llevar mensajes de salvación, pero también se encargaban de llevar mensajes determinantes o juicios determinantes. Y eso lo vemos en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra se mandaron 2 ángeles. ¿Saben para qué? Para determinar, ¿verdad? Para acabar con aquel pueblo. Pero en esta ocasión no es para ellos. El ángel que se le aparece a Cornelio es un ángel que le dice que sus oraciones, que sus limosnas, que su comportamiento, que su vida había subido delante de Dios. Fíjense qué hermoso, ¿no? Qué bonito. La vida de él, la vida de este personaje no es
persona que no es del pueblo de Dios, pero es una persona que si usted le mete, lo checa, nos va a impresionar, porque dice que oraba a Dios siempre, ayudaba al pueblo, hacía limosnas, se portaba bien y era una persona fuera de serie, pero no era judío, no era prosélito, no era mucho menos cristiano, pero daba una enseñanza para cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Pedro estaba en Jope, estaba en otra ciudad cerca de ahí, estaba en otra ciudad y dice que él el ángel le dijo, ¿sabes qué, Cornelio? Manda a buscar a Simón Pedro y ve a buscarlo. En tal parte está y búscalo. Entonces él manda, fíjese bien lo que le dice, porque este te va a enseñar qué? Lo que tienes que hacer, te va a enseñar cosas que tú tienes que hacer. Lo que yo quiero que usted note en este personaje es que es un personaje fuera de serie, es un personaje que se porta muy bien, pero no porque se porta bien, no va a necesitar lo que dice el Señor. Ahora, quiero que note muy bien, va a mandar por Simón Pedro, va a ir a buscarlo a su casa y manda por él y le platica lo que había pasado. Hasta ese momento todavía Pedro no entendía lo que estaba pasando, ¿sí? Vio un lienzo que bajaba agarrado de las cuatro puntas del cielo y que oía una voz que decía, Pedro, mata y come, Pedro, mata y come, Pedro, mata y come, y Pedro no entendía lo que decía el mensaje. Así que Pedro no lo entendió. Llega a la casa, los que había mandado Cornelio, llega a la casa de Jope a buscar a Simón Pedro. Y aún Simón Pedro todavía no le pasaba por aquí. Y vamos que Jesús ya les había dado el mandamiento. El mandamiento de Marcos 16, 15, 16, Mateo 28, 19, ya se los había dado. Pero todavía no les pasaba por aquí lo que el Señor había de hacer. Por eso le digo que ese caso de conversión es un caso muy especial, porque va a dejar una enseñanza. Y la enseñanza, dicen que llegan a la casa de él y ahora va a ir y va a regresar a la casa de Cornelio. Sigamos leyendo, donde nos quedamos. ¿En qué versículo estamos? Siga leyendo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ve aquí 3 hombres buscan. Levántate pues y defiende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sigue leyendo? Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole señal, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, pues yo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o a inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Está ahí, gracias. Quiero que note algo en esta enseñanza. Quiero que note algo muy importante. Hasta aquí Pedro y los apóstoles no habían entendido todavía lo que había de pasar. Todavía cuando el lienzo bajó 3 veces y que dijo lo que Dios limpió, no lo llames, todavía no lo entendía. Tuvo que llegar a la casa de Cornelio, y tuvo que ver lo que va a pasar ahí, en ese lugar. Porque en ese lugar va a pasar algo fuera de serie, algo que no había pasado con los gentiles. Eso ya había pasado con los judíos en el día de Pentecostés, en capítulo 2 del libro de los Hechos, pero no en el libro de los Hechos, capítulo 10. Aquí va a ser algo fuera de serie y va a marcar, fíjense bien, va a marcar el inicio del evangelio a los gentiles. Porque el evangelio primero llegó a los judíos. Hay que entender lo que fue así. Pero todavía los judíos, para la fecha de Pedro, todavía en el lienzo todavía no habían entendido que el evangelio era para todos. Ellos pensaban que era solamente para los judíos. Pero ahora Dios se va a revelar a través de un ángel, de un mensaje, y va a ver a un hombre que no es judío, pero que se porta bien, que es piadoso, que es temeroso, que ora a Dios siempre y que ayuda mucho al pueblo. Y esto era fuera de serie. Pero sí quiero que note algo. Voy a dar 3 puntos y voy a dar la enseñanza. Primero, vamos a seguir leyendo, sigan leyendo. No nos quedamos. Sigamos leyendo, vamos a ir explicando. ¿Sí? ¿Dónde nos quedamos? Sigue leyendo. ¿Qué va a pasar ahí? A ver. Dios dio un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, pues del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cómo leemos? De ese dan testimonio todos los profetas. De todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hasta ahí. Yo quiero que note muy bien esta enseñanza, porque aquí va a pasar algo fuera de serie, y quiero que note bien la enseñanza. Primer punto que vamos a ver es que sobre los judíos el Espíritu Santo había caído en el día de Pentecostés, y empezaron a hablar en lenguas, y empezaron a hacer muchas señales y muchos prodigios. Pero ahora va a pasar algo fuera de serie. Por eso le digo que es importante que notemos bien la enseñanza. Porque si usted no sabe aplicar bien la enseñanza, pues lo van a confundir. Aquí va a pasar algo fuera de serie y que va a marcar algo fuera de serie. Ahora, quiero que note algo. Dice que los gentiles en la casa de Cornelio, ellos también recibieron el Espíritu Santo. Ellos también recibieron el Espíritu Santo. Y alguien puede preguntar, ¿por qué recibieron el Espíritu Santo antes del bautismo? ¿Qué no es en el bautismo cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo? Según Hechos 2:38, me enseña a mí que cuando yo vengo a Cristo y entrego mi vida, yo recibo el perdón de pecados y recibo el Espíritu Santo. Pero aquí va a pasar algo fuera de serie. Por eso es importante que notemos la enseñanza. Fíjese bien, estos gentiles recibieron también el Espíritu Santo, y Pedro lo dice, así como nosotros hemos recibido, ellos también lo han recibido. Y alguien puede decir, mire hermano, estos recibieron el Espíritu Santo y estos no van a necesitar el bautismo, porque se supone que ya son salvos. Porque ahora lo va a ver hablar en lenguas, lo va a ver haciendo muchas cosas. No se confundan. Yo quiero que haga una enseñanza aquí. Fíjese bien, no fueron salvos al caer el Espíritu Santo sobre ellos. Y le voy a decir por qué. Va a dejar varias enseñanzas esta clase. Y fíjese bien lo que voy a enseñar. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, los que escucharon la palabra o la predicación de Pedro. Sin embargo, eso no fue lo que los salvó. Esto fue una señal a los judíos de que los gentiles deberían ser tratados como dignos de escuchar y obedecer el Evangelio. Le voy a decir algo. Anteriormente, los judíos, ¿cómo trataban a los gentiles? Como perritos, ¿sí? Los tenían como indignos. Es más, según la historia dicen que le decían los judíos a los gentiles, no te acerques a mí, porque yo soy más alto que tú. Te contaminas, no te arrimes conmigo. Esta era la mentalidad de un judío. Por eso, cuando dice el Señor, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo vino a limpiar. Porque Cristo vino a limpiar y vino a cambiar a las personas. Pero todavía ellos no lo habían entendido. Por eso esta lectura de Cornelio va a marcar la diferencia. Ahora, fue una señal, tanto judíos como gentiles, indicaba que estos desde instante habían de ser recibidos en la iglesia. Ya no va a haber judío, ni gentil, ni esclavo, ni libre,
ni hombre ni mujer, sino que en Cristo vamos a ser uno solo. Pero eso no lo había entendido Pedro, no lo habían entendido los apóstoles, no lo habían entendido ellos. Y aunque ya les había dado el mandamiento, y aunque ya les había dado la ordenanza, ahora, ¿qué más? Y aquí hay otra enseñanza más. Fue para que se cumpliese la profecía de Joel capítulo 2, verso 28. Lean, por favor. Joel capítulo 2, verso 28. Tenía un propósito, sí. Era para que se cumpliese la profecía de Joel capítulo 2, verso 28. ¿Qué dice? ¿Alguien tiene que lo lea, por favor? Okay. Esta manifestación de caer el Espíritu Santo sobre ellos no era para salvación, era para que se cumpliese también la profecía de Joel capítulo 2 verso 28. Y voy a dar la enseñanza. Fíjese bien, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y tiene enseñanza. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe cuándo comenzó a derramar su espíritu? Comenzó en el día de Pentecostés. Pero estaba incompleta la profecía, porque sería derramar su espíritu sobre toda carne, porque la carne la componía judíos y gentiles. Por eso cuando empezó en el día de Pentecostés, se comenzó a cumplir. Pero no se acabó de cumplir hasta que cayó en los gentiles, porque era necesario que el Espíritu fuera derramado sobre toda carne. Y se refiere al Espíritu Santo y se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que no es el mismo el bautismo que llevamos a cabo nosotros. El bautismo en el Espíritu Santo o en el Espíritu era solamente para los judíos, para los gentiles en esa ocasión, y en otra ocasión como 120 más. Fue una enseñanza. Lo que quiero que quede bien claro, que era para esto. Era para demostrar que ahora judíos como gentiles podían entrar en la iglesia. No había ningún problema. Ahora judíos y gentiles había hecho de ambos pueblos uno solo, derribando la pared intermedia de separación, según Efesios 2:15, Colosenses 2:14. Es lo que enseña la palabra. Entonces, el caer del Espíritu Santo sobre ellos era para esto, y más bien para que se cumpliese la profecía de Joel capítulo 2, verso 28. Punto número 2. No fueron salvos por tener una buena moral. No fueron salvos por tener una buena moral. Y aquí está la enseñanza. Tal vez, si checáramos a Cornelio, nos va a impresionar. Lea el capítulo, el versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Vamos a leer. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así a simple vista, este hombre nos impresiona, este hombre nos enseña, este hombre tiene una vida que parece intachable, parece que este hombre se porta bien, este hombre hace limosnas. Yo voy a hacer la pregunta: ¿quién ayuda aquí a la gente siempre? Sí, ayudamos, pero a veces no siempre. Yo pregunto: ¿quién de aquí ayudamos siempre a la gente? Siempre. No, a veces le ayudamos, no siempre. No, él ayudaba siempre. Él oraba
quiere decir que no sea malo, que sea malo, ¿no? Era bueno. Pero no, nadie es salvo por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No, nadie puede ser salvo por sus obras meritorias. Y que puede decir, ¿sabe qué? Yo voy a hacer, me voy a dedicar a hacer, ayudar al hermano, al otro, y ya voy a ser salvo. No, nadie puede ser salvo por obras meritorias. Nadie podemos ser salvos de esa manera. Usted puede pasarse toda la vida ayudando, y hay gente que piensa en esto. Piensa que se porta bien, no toma, no fuma, no se junta con gente borracha y ayuda a la gente y ya es salva. Es lo que ellos piensan, pero no es lo que dice la palabra. Porque si no fuese así, no se hubiese ocupado el Señor de mandar a Pedro. Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Pedro fue a la casa de Cornelio a predicar el Evangelio. Es más, fue el mismo Pedro quien abrió a los judíos y luego habla a los gentiles, o hable a los gentiles para llevar el Evangelio. Porque le dice el ángel, él te va a enseñar cosas, ¿qué? Te va a enseñar cosas y te va a enseñar cómo hacerlo. Y cuando llega Pedro se asombra y dice, ahora comprendo que Dios no hace excepción de personas, pero ahora me doy cuenta que el Evangelio también es para ellos. Pero aunque Cornelio se portaba bien, hacía limosnas, oraba a Dios siempre, necesitaba algo que hacer. Vamos a leer los últimos versículos y nos vamos a dar cuenta de la enseñanza. Vamos a leer los últimos, donde nos quedamos. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está. Aquí está la enseñanza. La enseñanza está que había caído el Espíritu Santo sobre ellos, pero no era para salvación. La manifestación del Espíritu Santo sobre ellos era para que se cumpliese la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28. Y para que se dieran cuenta los apóstoles que los gentiles también tenían derecho a la salvación. Y que también tenían derecho a estar en la iglesia, a estar juntos con él. Y que de ambos pueblos iba a ser solamente uno. Y la otra era para que ellos entendiesen que ya no iba a haber más judío ni gentil, sino que en Cristo serían uno solo. Para eso era, para que entendiesen. Y la otra era para que se cumpliese la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, que se comenzó a cumplir en Hechos capítulo 2, y que casi 10 años después se cumplió la profecía completa en la casa de Cornelio, que era un gentil. Así que quiero que entendamos eso. Ahora, que era un hombre piadoso, era una persona compasiva, benigna, clemente, devoto, fervoroso, que era una persona temerosa de Dios, una persona que teme a Dios, que respeta a Dios. Entonces él era una persona temerosa, pero no era suficiente. Ahora sí, en el caso de Cornelio, manda a Pedro que tiene que bautizarse. Porque el bautismo es ¿para qué? Para perdón de pecados. Y fíjense bien la enseñanza que voy a dar. Es el mismo Pedro que escribe 1 de Pedro 3:21. ¿Qué dice? El bautismo que ahora corresponde, ahora nos dan, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración nueva hacia Dios. Fíjese aquí la enseñanza. Es ahora Pedro que ve que esos habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí?
y que las buenas obras de Cornelio y de todos los que tenía ahí no eran suficientes. Ahora sí, Pedro es el mismo que les manda que sean bautizados. Y luego mismo Pedro, en 1 Pedro 3:21, escribe que el bautismo que corresponde ahora no sabe. Entonces le va a pedir a Cornelio y le va a pedir a su casa que sean todos bautizados para el perdón de sus pecados. Porque el bautismo es para perdón de pecados y es para recibir el don del Espíritu Santo. Nada más de aquí hubo algo fuera de serie. Y ya les decía por qué. Hubo algo fuera de serie para que se dieran cuenta los apóstoles, se dieran cuenta que también los gentiles tenían derecho a la salvación. Y también para que se cumpliese la profecía de Joel capítulo 2, verso 28, donde dice el Señor que iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Se comenzó a cumplir con los judíos y se acabó de cumplir con los gentiles. Así que la profecía fue cumplir. Y luego ve la vida de Cornelio, que era piadoso, temeroso de Dios, y sus oraciones subieron delante de él. Pero mandó a Pedro a la casa de Cornelio para que Pedro se diera cuenta que Dios no hace excepción de personas, sino que Dios se agrada de los que le temen y le hacen justicia. Entonces hoy hemos aprendido, y ahora sí voy a preguntar. ¿Qué me enseña a mí? ¿Qué me enseña a mí Joel capítulo 2, verso 28? ¿Y se cumplió dónde? Se comenzó a cumplir dónde? Hechos 2. Y se acabó de cumplir en Hechos 10. Porque si no elige, fíjese bien, a un gentil, no se hubiese cumplido la profecía. Entonces la profecía hubiera fuera mentirosa. No. Se cumple la profecía en la casa de Cornelio, pero se comenzó a cumplir en el día de Pentecostés. Por eso dijo Pedro, así como esos, como nosotros hemos recibido, ¿cómo le vamos a prohibir? ¿No? Y les mandó que se bautizaran. Sí. También dice la palabra que a Pedro, aquí se te darán las llaves del reino de los cielos. Se refiere a que iba a abrir las puertas de los cielos en el nuevo pacto para con el hombre, para que todos los gentiles íbamos a creer. Con una llave abrió a los judíos, ¿sí? Y con otra llave abrió a los gentiles. Pero el evangelio se perdió. ¿Así es? Así. Bueno, ya quiero terminar mi clase. Sí, bonito. ¿Dónde es el reino de los cielos? Es la iglesia. La iglesia es el reino de los cielos. Cuando dice el Señor, cuando participa de la cena, lo beberé nuevo. Es aquí. Nuevo. ¿Dónde? En el reino, en la iglesia. ¿Tiene alguna pregunta? Voy a terminar. Ya voy a terminar. Sí, Dos comentarios. sí. Cuando llega a la casa de Cornelio, Cornelio se postra en tierra Sí. y lo levanta. ¿Por qué? Siendo que un judío no podía tocar a un gentil. Es la primera explicación. Y luego ya, porque me quedo aquí atrás, que los que quedaron atónitos fueron los fieles de la circuncisión, que eran fariseos, fueron los que quedaron atónitos. Eran cristianos ya, pero Acuérdate que existía mucho el santo. Y estaban entre que sí, que no. Por esa razón se quedaron así. Porque todavía estaban entendiendo que no se la de ellos. Fíjese. ¿Quieres decir algo? Así que posteriormente después usó las aulas tanto para ir a enseñar lo que quiso. Ahora, Dios siempre nos ha dado que nosotros vayamos y enseñemos el Evangelio. Amén. Acuérdense que Pedro predicó a los judíos, también a los gentiles. Pero el ministerio de los gentiles fue encargado
a Pablo. ¿Por qué se extendió? Sí. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, tuvo que haber algo muy especial para saber ellos que también iban a ser recibidos, porque a ellos tampoco lo recibieron. Sí. Y luego en Hechos 11 ya se les conoce como cristianos por primera vez en el cultivo. Bueno, ya terminé la clase. Ojalá que hayamos aprendido. En esta mañana hemos hablado de un hombre llamado Cornelio, que nos dejó 3 enseñanzas. La primera, no fue salvo al caer el Espíritu Santo, sino que era una manifestación para que se diesen cuenta los apóstoles y se cumpliese la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28. Segundo punto, era muy bueno, era piadoso, tenía cualidades muy buenas, pero no fue salvo por esa razón, sino fue salvo porque fue bautizado para el perdón de sus pecados. Y fue bautizado él y toda su casa, así como también nosotros debemos hacer. Gracias por escuchar el mensaje de nuestro Dios. Dios los bendiga. Vamos a entonar el himno que tenemos. Sí, por favor. Y vamos a estar de pie.